El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Una persona proactiva toma el control de su conducta, se hace responsable de sus acciones y busca constantemente mejorar sin esperar a recibir órdenes. El creyente debe estar en un estado de constante preparación mental, espiritual, para combatir el mensaje con su testimonio de vida y a su vez exponer el mensaje del Evangelio para mantenerse firme frente a las tentaciones del enemigo. Cuando tú vas a predicar, si tú a la persona la llevas al infierno, muchas veces se usó esa manera de predicar. Si tú no recibes a Cristo, te vas al infierno. Y mucha gente, por solo no ir al infierno, recibe a Cristo. Pero no se trata de hacer un mensaje así. Se trata de tú exponer el por qué la persona debe recibir a Cristo. Tú debes exponer el por qué una persona ya no toma, el por qué una persona ya no fuma, el por qué una persona no dice malas palabras. No se trata de condenar a nadie o de felicitar el pecado. Se necesita una base de conocimiento para saber explicar el Evangelio, así como nosotros lo hemos querido hacer a través de estos programas. Hemos querido explicarte la palabra, las cartas, vamos con Efesios, ya te explicamos Romanos. Romanos tiene una base sólida para que ya tú no andes en el remordimiento, sino sepas que fuiste una persona que se arrepintió del pecado y que quedaron cosas que no por remordimiento debes volver a pedir perdón para arrepentirte, no, sino que debes cambiar tu mentalidad y no permitir que el remordimiento te lleve nuevamente atado y cautivo al pecado. Ahora, ¿por qué el Evangelio que tú vives y expones, si lo vivo, lo expongo, lo predico, describe la paz? Primero, porque cuando tú recibes el Evangelio, tienes paz con Dios. El fundamento de nuestra estabilidad espiritual es saber que mediante la obra de Jesús de Nazaret, el Cristo, en la cruz del Calvario, hemos sido reconciliados con Dios. Tú no eres reconciliado porque haces X cosa. No. Hay personas que se suben a un púlpito, son voluptuosas y se ponen unos pantalones para que la gente los observe. Perdóname, no te has arrepentido. Si tú eres voluptuoso y quieres usar un pantalón, pues ponte un pantalón holgado que no se ciña a tu cuerpo, que haga que tu estética cristiana sea una estética que la gente no te mire a ti, sino mire a Dios. Ese reconciliamiento con Dios es la paz interna que nos da la seguridad. Y esa seguridad es necesaria para no ser derribados por la culpa o la condenación. No. Dios primero te pone la coraza de justicia. Blinda tu corazón. Romanos 5, 1 al 8 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Ahora,
Vendrá la enfermedad, vendrá la prueba, vendrá lo que sea. Y esa justificación de Dios te debe mantener firme. No te vino una enfermedad por causa del pecado. No, no siempre. Cuando fueron y le preguntaron al Señor Jesús de Nazaret, ¿quién pecó, este o sus padres? Él le dijo, no, ninguno. Solo para que Dios se manifieste. O sea que no solamente la enfermedad viene por causa del pecado. El problema, no. Puede venir, sí, si tú pecas, sí, claro, acarreas condenación. Pero no necesariamente. Y eso lo dice Romanos 5:3. Dice que nos gloriemos en que somos justos, en que hemos sido relacionados con Dios de manera recta y correcta. Y que te debes mantener firme y gloriarte en la esperanza de la gloria de Dios. Y esto solo sucede. Y esto no solo sucede cuando estás bien, sino también cuando estás mal. Mira lo que dice el 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas moriría alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, justificación, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que la paz de Dios es una paz que borra tu pasado, te hace caminar en el presente y asegura tu futuro. Así de fácil. La paz es la plena sumisión de la mente y la voluntad a la de Dios. La paz es la palabra y sus enseñanzas. La paz con el ser interior, la conciencia, los miedos, los deseos. Recuerda que todavía tenemos una carne. Y esa carne quiere llevarnos cautivos al pecado. A veces vienen pensamientos. Y la Biblia dice que si ese pensamiento tú lo albergas en el corazón, pues va a producir algo que se llama pecado. Pero si ese pensamiento solo llega hasta el corazón y tú lo destruyes con la palabra, no dejas que se incube y produzca pecado. Paz con los hermanos de la iglesia y la familia. Hay gente que vive amargada, molesta, ofendida. Ten paz. Ten paz. Paz con toda la humanidad. Y la Biblia dice en Romanos 12:18, si es posible en cuanto dependa de vosotros, está en paz con todos los hombres. La paz es paz frente al conflicto. En medio de la batalla de la vida, el mensaje del Evangelio nos recuerda que Dios tiene el control. Caerán 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Tú podrás ver que todo mundo se derrumba, tú no. Y que ya viene el derrumbe a tu pie. Mantente firme. Mantente firme. Cuando sucedió lo de Armero, hace 20 y pico de años, hubo una finca que la rodeó la lava. Y geográficamente era imposible. Había allí una familia creyente. No salieron, no sé qué pasó, pero Dios los guardó. Así que paz hay en medio del conflicto. La paz es la seguridad que nos permite caminar con estabilidad, sin importar lo difícil que sea el terreno.
Esto es las circunstancias eternas. Tú vas caminando por una montaña y esa montaña tiene mucho césped. A veces uno se ayuda con un bordón, pero a veces ni el bordón ayuda si no tiene un buen agarre en los zapatos. Dios te da agarre, firmeza. ¿Por qué? Porque su ajuste es perfecto. Tu calzado está hecho para que cada uno de nosotros soportemos la prueba. Su excelente agarre. Tú puedes caminar con santa confianza en los lugares donde estés. Su resistencia para marchar en el día o en la noche. Nadie se cansa ni le duele los pies cuando lleva este calzado. Su maravillosa protección contra las dificultades del camino. Su comodidad que proporciona descanso a todo el cuerpo. Su durabilidad para el trabajo duro. Su resistencia al fuego y al agua. Isaías 43 dice, si pasares por el fuego no te quemarás, y si por río no te anegarás. Su resistencia para la lucha. Así que a través de tu caminar, tú llevas el mensaje. Al igual que los pies del soldado, debían llevarlo al lugar de la batalla. Nuestros pies deben estar listos para llevarnos a proclamar las buenas nuevas de paz a otros, tal como se menciona en Isaías 52:7. Tú debes saber que el calzado fue diseñado por Dios para ti. Cálzate con el apresto del Evangelio de la paz. Acuérdate que tú tienes estabilidad y firmeza. Tu vida debe estar cimentada en la certeza de que somos amados y perdonados por Dios. Dios no es un Dios de castigo. Dios no está esperando, como nos enseñaron, con el látigo, a ver qué error cometes y Dios cae encima. No. Recuerda que eso era la ley. Pero aún así en la ley había restitución, había perdón y la persona podía tener la facilidad de arrepentirse. Si nuestra fe se basa en nuestras emociones, seremos inestables. Si tu fe se basa en el Evangelio, estarás firme ante cualquier ataque. Hay gente que se siente mal porque no siente nada. No. La plena convicción es que si Dios está con nosotros, Dios hará lo que debe hacer. Disponibilidad y prontitud. Debes estar siempre dispuesto a actuar según la voluntad de Dios. Recuerda que la voluntad de Dios no es que te aprueben un préstamo. No. No, esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es saber que Él provee y que Él da los recursos y que Él da las formas para tú hacer lo que debes hacer. No podemos decir que somos soldados de Cristo si no estamos listos para movernos donde Él nos guía. Hay gente que no anda por un lugar o no va a X cosa, no va a visitar a la familia porque es que ellos toman y fuman. ¿Y qué pasa? Que tú también eres un tomador y un fumador. No. Hemos estado en reuniones que ha hecho mi familia por parte de mi esposa. Muchos no conocen del Señor y hemos ido allí y ellos saben que nosotros no tomamos, que nos proporcionan una gaseosa o agua. Predicamos, oramos y decimos muchas gracias por su invitación. Dejamos el mensaje de la paz y nos vamos. Dios hará la obra. Dios hará que ellos entiendan. Propósito. Proclamar. La paz que hemos recibido no es para que tú la guardes. Tus pies están diseñados para caminar hacia otros y comunicar el mensaje de salvación. Así como el soldado romano depende de su caligai o su calzado para no caer y para llegar a su destino,
El cristiano depende del Evangelio para mantenerse firme ante el mal y para avanzar en la misión de comunicar la paz de Dios en medio del conflicto. ¿Cómo podemos aplicar todo esto a nuestra vida? Las piedras, los palos, las espinas y demás no te lastimarán. ¿Por qué? Porque las tribulaciones, las aflicciones de tu corazón, los resentimientos, remordimientos deben morir y tú arrepentirte. Y si quieren venir, tú decir, un momento. No puede ser. No puede ser. Tienes que estar preparado para toda acción. El mundo puede pasar, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Tú puedes caminar por un camino duro y áspero, pedregoso, espinoso, lleno de toda clase de aflicción, pero si tu fortaleza es la paciencia y no te indispones frente al ataque del diablo, sino con ahínco te permaneces, Dios da la victoria. Viene a mi mente, ya para terminar, cuando mi señor padre empezó con la primera emisora en Colombia. Te estoy hablando de hace 30 y pico de años. Tener una emisora era un lujo. Nadie lo podía hacer. Hoy la regalan. Todo el mundo puede tener una emisora. Pero en ese tiempo no. Y él como pionero invitó a la iglesia. Había una emisora pionera en Colombia, pero no era de colombianos, sino de americanos, y aún sigue siendo de americanos mexicanos. Por cierto, bellas personas, hermanos de bendición. Pero esta emisora tenía un segmento, o hacía un segmento a ciertas personas, y a él no le permitían. Él realizaba un programa hace muchos años, 40 y pico de años, en la emisora Punto 5. Esa emisora se empezaba a las 9 de la noche con Cadena de Amor y se continuaba derecho con Alborada Musical Cristiana hasta las 6 de la mañana. Él la había tomado en arriendo de 9 de la noche a 6 de la mañana. Pero llegó el tiempo en que dijo, comprémosla. Y se empezó con la iglesia a hacer el trabajo de comprar la estación. Eso quedó en mi mente. Por eso, si alguien te dice que es pionero, déjame decirte que es un mentiroso. Dios usó a mi señor padre, Jorge Enrique Gómez Montealegre, como pionero. Y la gente empezó a traer sus estufas, sus anillos, sus relojes, todo. Se estaba reuniendo el dinero cuando se iba a pagar la estación. La habían vendido. La había comprado el señor Jorge Barón. Y era algo como para que se derrumbara. Era como para decir, no, Dios mío, pero ¿cómo así? Tú me diste esa palabra, ya se reunió el dinero con esfuerzo, con el fervor de la iglesia, con el trabajo de la iglesia. Pero no quedó ahí. No. Era un momento difícil, sí. ¿Qué se hizo? Buscar una estación. Dios usó por el mismo precio al señor Páez Espitia. Se compraron los 90.9 del FM, Bogotá FM Estéreo. Fue la primera emisora cristiana de cristianos colombianos. La primera estación. Recuerdo tanto que sus estudios estaban en la calle 26 en el Hotel Tequendama. Y la antena estaba en la lotería, una lotería de Bogotá. Ahí arriba estaba. Y esa emisora empezó a caminar cubriendo lo que era Bogotá, Cundinamarca, y empezó a caminar hacia afuera de Cundinamarca. Esto llamó la atención de todo mundo, porque como una emisora que es solo local comenzó a salir
a través del mundo, desde Bogotá y fuera de Cundinamarca. Fue así que el señor Ardila Lule, no, Ardila, sí, bueno, ya la mente comienza a divagar. Se la cambió por 4 estaciones. Hoy en Bogotá, en ese año era Horizonte 540 AM. Estaba la Radio Mundial 1370. Estaba la Radio 1 en Medellín 1260. Y estaba la Radio 660 en Cali. 4 estaciones por una emisora de FM. Se hizo el cambio y nació en Colombia la primera cadena radial cristiana de Colombia. Más adelante se cambió el nombre por Auténtica, algo auténtico, único, y nace la cadena radial Auténtica de Colombia. Este ejemplo lo uso porque tengo la autoridad de hacerlo. Fue un testimonio para decirte que en tu caminar pueden haber pruebas. Tú como pastor, como padre, o quizás tú como mujer, cabeza de hogar, hay dificultades fuertes. Quieres cosas y el maligno se opone. No le creas. Mira más allá. Dios quiere hacer algo grande en ti. Pero si tú te dejas mover por tu emoción, te vas a defraudar y te vas a detener. Y eso es lo que el diablo quiere. No, lucha. Algo duro mío es mi temperamento. Soy colérico. Y es una lucha. Y a veces el diablo hace sus cosas y me ha tocado morderme la lengua. Como a veces exploto y le he dicho, Señor, no puede ser. Entonces viene la otra prueba, hasta que tú aprendas a decir, gracias Señor, tendré paciencia. ¿Cuál es tu prueba? ¿Qué es lo que te detiene en tu caminar? Recuerda, termino con esto, el calzado no es solo para ir a predicar, no. El calzado es para que tú te mantengas firme, sin moverte, para que tú te ates y avances y sepas que en tu caminar la paz de Dios es la que controla todo, no tus emociones, no tus sentimientos. La paz de Dios controla todo. Voy a orar ya para terminar porque creo que hoy me pasé de tiempo. Pero bueno, le doy la gloria a Dios. Padre Celestial, te doy gracias por tu palabra. Tu palabra nos dice que debemos calzar nuestros pies con el apresto del Evangelio de la paz. No es el mismo calzado que se usa en la ciudad, no. Ese apresto es un calzado diferente. Es un calzado que exige que nos exijamos y sepamos que hay un agarre en nuestro avance, porque el calzado es el que nos da el avance. Así como la anécdota que iniciamos con aquellos alpinistas que usaban su calzado especial con hierros metálicos para poder meter su calzado frente al hielo y no dejarse arrastrar, no importara la inclemencia o lo que hubiera, que nuestro calzado también nos permita avanzar frente a un mundo que cada día es de mal en peor y no habrá solución. Ayúdanos, Señor, a mostrar a través de nuestro caminar que la paz de Dios controla nuestras vidas y a causa de ello muchas personas puedan venir a tu palabra. Da la firmeza de esta palabra. Da la convicción de esta palabra. Sella este programa y que cada persona que lo escuche pueda recibir y entender que tú no lo has dejado solo. Nos sentimos solos, pero tú no nos has dejado solos. Nos sentimos huérfanos, pero tú no nos has dejado huérfanos. Y que tú no solo estás en el cielo, que tú todo lo llenas y tú todo lo controlas y tú estás en todo. Padre, sana al que está enfermo, liberta al que está cautivo.
Mira aquellas personas que se encuentran atribuladas, que no saben qué hacer. Padre, dales paz en primer lugar y que ellos entiendan que en ti hay una solución, porque la paz tuya es la que nos permite ver con claridad y avanzar. Y es la luz de Dios que resplandece en medio de las tinieblas. A ti te doy la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por tu tiempo. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.